De acuerdo con la tradición, la lógica aristotélica está en este tratado lógico que Andrónico llamó órganon, que viene del griego antiguo, una palabrita que significa instrumento, método. Aristóteles consideraba que esta lógica no era una ciencia, sino una propedéutica a la ciencia, es decir, como una preparación, como un estudio introductorio, como una motivación inicial para el conocimiento científico. Y la palabra también tuvo una significación. Ese órgano se convirtió en una especie de interpretación demasiado formal de la lógica, que fue justamente la idea, la imagen que se tuvo de la lógica aristotélica durante mucho tiempo, hasta que otros pensadores replantearon la situación. Sin embargo, el problema principal que estuvo en el centro de la cuestión de Aristóteles fue la investigación de algo que le había molestado y con lo que no estaba de acuerdo en su tiempo de trabajo con Platón en la academia. La teoría platónica de las ideas, que consideraba que tenían limitaciones, incertidumbres que deberían de ser superadas completamente. Aristóteles se enfrenta a la concepción platónica y considera que las ideas no son entes, seres trascendentes, sino simplemente términos del lenguaje que expresan lo universal. Y lo universal y lo individual se relacionan mediante dos procesos o operaciones del pensamiento. No representan entidades aisladas, separadas, como lo había dicho el maestro anterior, sino por el contrario, son el producto de un trabajo del intelecto y sobre todo gracias a la manera con que interpretó la relación entre lo universal y lo universal sale, se conforma a partir de lo individual, desarrolla dos grandes operaciones o funda o precisa la existencia de dos grandes operaciones del pensamiento, una de las cuales es la deducción, a la que llamó silogismo, y la inducción como otro elemento interesante. ¿Qué es el silogismo o deducción? Bueno, pues una estructura formal que permite realizar una conexión entre lo universal y lo particular. Y en este caso, bueno, veremos cómo se avanza de lo uno al otro. Decía Aristóteles que el silogismo era un discurso, o sea, un conjunto de palabras, locuciones, términos, concepciones, en que una vez concebidas ciertas cosas, se aceptan ciertas cosas, se siguen o concluyen otras necesariamente diferentes. Es decir, una sentencia, una idea, es apoyada en otra segunda idea de un carácter menor, y eso me va a permitir llegar a una tercera que deduzco de las anteriores. Deduzco, o sea, realizo un silogismo. Eso, el silogismo, es un camino que va desde lo universal hacia lo particular. Y eso va a diferenciarlo de la otra operación, la operación inductiva, que iría por el contrario desde lo individual o particular hacia lo universal. Aquí viene un asunto que hay que centrar bien la atención. Para Aristóteles, el esquema del silogismo tiene tres partes. La primera, el término primero o mayor, A. El término medio, en segundo lugar, B. Y el término menor, C. Y gracias a estos términos, a estos momentos, a estas definiciones, yo llego a ampliar mi conocimiento desde lo universal hacia lo particular. Es muy conocido ese ejemplo del propio Aristóteles, que dice: todo hombre es mortal. En el primer término. El segundo término, Sócrates es un hombre. El tercer término conclusivo, luego Sócrates es mortal. Es evidente que el carácter mortal de todo hombre tiene un sentido de mayor universalidad, y luego, a través de un ejemplo ilustrativo individual, se llega a la individualidad. El criterio de mortalidad, que es para toda la humanidad, se centra en un individuo determinado, que es Sócrates, como cualquier otro ser humano. Esa es la operación del pensamiento del silogismo. Por el contrario, el método inverso es el que va a permitir ir desde lo particular hacia lo universal, y a ese le denomina inducción. También utilizando un complejo, aparentemente complejo ejemplo aristotélico, el hombre, el caballo y la mula viven largo tiempo.
Hay una enumeración de individuos, ¿no?, que tienen una certeza, viven largo tiempo. El hombre, el caballo y la mula son animales sin hiel. Hay que aclarar que esta hiel se trata de las sustancias que segrega el cuerpo humano y que genéricamente, cuando todavía no había un estudio detallado de esto, pues se generalizaban. No es solamente el producto de un órgano, sino en general. Y la conclusión es que todos los animales sin hiel deben vivir largo tiempo. Quiere decir, he comenzado de una enumeración totalmente empírica de 3 individuos, he partido de lo individual y he llegado a una conclusión más general a partir de ese proceso inductivo. Todos los animales sin hiel deben de vivir largo tiempo. Estas dos operaciones del pensamiento centran la atención y la estructura de la lógica contenida en eso que se denominó órgano. Y como se ve, son ejercicios formales, fórmulas a través de las cuales el pensamiento asciende, crece, como lo es, por ejemplo, el análisis y la síntesis, dos operaciones lógicas igualmente simples, sencillas. El análisis, que se funda en el criterio de segmentar, aislar, fragmentar cada uno de los elementos que queremos ser motivo de investigación, de estudio. Y la síntesis, donde integramos todos estos elementos aislados o separados. Las dos operaciones de pensamiento son casi que naturales del individuo como ser pensante, de cualquier hombre como ser pensante. Desde muy niño, el niño aprende sin una necesidad de una formación, una educación especial, a realizar análisis y síntesis, a analizar procesos inductivos y deductivos. Por ejemplo, cuando desarma un juguete. Al desarmar un juguete está haciendo un análisis práctico, fáctico, con hechos. Y después el gran problema es que muchas veces ni él, ni el padre, ni los familiares saben hacer la síntesis correspondiente para armar de nuevo el objeto que él ha desarmado. Y es un aprendizaje normal que no debe evitarse, sino por el contrario, asumirse a pesar del costo que esto pueda traer. Igual que también desde muy temprana edad asociamos un hecho individual con otro hecho y le damos un sentido más universal. O al revés, a partir de un conocimiento más amplio, llegamos a un criterio que nos lleva a caracterizar a un individuo determinado. Síntesis y análisis, inducción y deducción, operaciones básicas, elementales del pensamiento que fueron enunciadas por el genio de Aristóteles desde muy temprano, creando este conjunto de cuestiones que se denominaron órganos o lógica. El otro lado del cuento es el libro Metafísica. Es un conjunto de pequeños tratados o cursos que fueron elaborados en los últimos periodos de su pensamiento y tratan acerca de lo que él llamaba la sabiduría o filosofía primera. Por eso, aunque quedaron en la distribución más allá de la física, realmente ocupaban un lugar central. Aquí estaba contenido lo básico, lo fundamental, la sabiduría misma, la filosofía primera. Y entonces, en esta obra están contenidos una serie de problemas, entre los cuales se destaca el estudio de eso que Aristóteles denominó por vez primera categorías. ¿Qué son las categorías? Bueno, pues términos, todos los términos que entran en una proposición, en una frase, en una oración que conformemos. El niño es bueno, está integrado por categorías. El niño, bueno, etcétera, una cópula que las une, es, etcétera. Sin embargo, cuando él hablaba de categorías se refería no a cualquier término, se refería principalmente a aquellas clases más amplias de predicados que se podían afirmar sobre un sujeto. La luz solar viene a partir de las explosiones que se tienen lugar en ese astro rey. Y esa nos hace decir que la luz del sol es intensa. La intensidad ya es otro tipo de categoría, otro tipo de concepto, de mayor generalidad. Pero si queremos, por ejemplo, averiguar por qué tiene lugar un acontecimiento y preguntamos al estilo de un niño por qué, estamos involucrando otros términos en las propuestas, aunque no estén explícitos. Estamos involucrando el concepto de causa y estamos involucrando el concepto o categoría de efecto. Categoría
que son, en este caso, con esta polaridad que ya él puso al descubierto. Y ingresa dentro del sistema de conocimiento filosófico esta importante cuestión que luego sería desarrollada de un modo especial muchos siglos después por Immanuel Kant. Las categorías como los términos o las clases más amplias de predicado que pueden afirmarse de un sujeto. Aristóteles intentó nominar algunas de las categorías fundamentales. A él se debe la primaria denominación de la categoría más sencilla, más elemental, ser, que luego sería abordada de una y otra manera por diferentes pensadores. Ese extenso análisis que hace Hegel de la categoría de ser muchos siglos después, para llegar incluso a un filósofo mucho más problemático todavía, el distinguido Martin Heidegger, que va a cuestionarse que desde un principio en la historia del pensamiento se confundió la categoría de ser con la categoría de ente. Ser en Aristóteles significa simplemente toon, en griego antiguo. Toon, todo era con un artículo, y eso derivó en una palabrita que igualmente se asoció a la metafísica. Ontología. Ontología, el estudio del ser, toon. Estaba también la categoría de sustancia, la de cantidad y calidad, la de potencia y acto, que fueron muy bien utilizadas por él y luego empleadas de diversas maneras por los sucesores de Aristóteles. En el devenir de la sustancia, el acto es lo que va a ser y es ser en potencia, que es lo que podrá llegar a ser, lo que todavía no es. La categoría de relación, de lugar, de tiempo, de posición y de estado, de acción y de pasión. Y como había referido antes, la categoría inicial, la más sencilla, la más elemental, que está asociada más que al ser, al ente, como después aclararía Heidegger, pues daría lugar a aquello que se conoció como ontología, la filosofía del ente o del ser. Y para Aristóteles estas categorías fueron, y esto resulta importantísimo, formas ontológicas, o sea, formas del ser. La realidad misma tiene esas formas. Las categorías nos describen la forma de la realidad misma, del ser mismo. Y son al mismo tiempo formas cognoscitivas, formas del pensamiento. Cuando hablemos de Kant, pues justamente veremos la diferenciación que se establece aquí. Para Kant, las categorías son solo formas del pensar, nunca formas de la realidad, nunca formas del ser. Pero en Aristóteles se hace coincidir este aspecto ontológico con el aspecto cognoscitivo o nociológico. Y las categorías son al mismo tiempo lo uno y lo otro. La ciencia para Aristóteles era el conocimiento de lo universal, un conocimiento que debe ser necesario y verdadero. Aquí están empleadas dos categorías que ya están indicando determinada forma de entender el mundo. Y decimos que tenemos un conocimiento científico cuando logramos saber, primero, qué es la cosa, la categoría de ser. Segundo, lo que es decir, su esencia, como otra categoría. Lo que es, pero ¿por qué es? Bueno, pues por la esencia. Y del tercero, el porqué de ese ser y el porqué de esa esencia. Y es justamente la causa y el efecto correspondiente. De esa manera nos explica el conocimiento científico utilizando su propia terminología categorial que había desarrollado antes. Pero a Aristóteles no le bastó simplemente analizar estas cuestiones generales. La orientación de su prédica, de su docencia, de su enseñanza estuvo fundada también en los criterios empíricos del conocimiento de la realidad. Por eso, en sus libros de física, se va a ocupar de la naturaleza y de las causas de los seres naturales. Es sumamente interesante cómo nos adelanta la idea de las clases de cambio que tienen los seres de la naturaleza. El metabolismo, el metabolé. Primera vez que se emplea esta palabra con el sentido de una transformación o de cambio que tiene lugar en cada uno de los seres vivos.
Ese metabolismo podía ser por génesis o podía ser por corrupción de la sustancia. Y hay otro elemento interesante, el cambio podría ser accidental y en ese caso él le llamaba movimiento, en griego antiguo kinesis, cinética, porque en este momento solamente se está tomando en consideración el movimiento eminentemente mecánico, el movimiento de desplazamiento de un objeto que ha sido movido por la acción de otro, que ha sido provocado por la acción de otro. Hoy tenemos una concepción de movimiento mucho más amplia, por supuesto que rebasa el simple cambio de lugar, el desplazamiento. Por eso no solamente hablamos de la kinesis, de la cinética, sino hablamos de toda una serie de procesos que son igualmente movimiento y tienen lugar debido a causas diversas, cada una de las cuales tienen su propia explicación. Igualmente, aquí comienza una división entre las facultades del conocimiento. Cuando conocemos con la ayuda de los sentidos, se trata de la sensación, y Aristóteles utiliza la palabra griega aesthetics. Por eso es que después aparecerá una ciencia que se denominará estética, porque es el estudio de ese conocimiento del individual, de ese conocimiento eminentemente sensorial. A veces asociamos la estética solo al estudio del arte y de las obras de arte. No, en general el conocimiento de lo sensorial. Por eso el estudio de los sentimientos humanos frente a cada una de las diversas manifestaciones de la naturaleza en el orden sensorial está estudiada por este factor, esta determinación de las facultades de lo individual. Por el contrario, el pensamiento, él lo traduce en términos fundamentalmente de entendimiento. Y esa es la facultad en la que se piensa lo universal. Es decir, la sensoriedad como una primera aproximación de la realidad, del conocimiento de lo individual, y luego el entendimiento, la otra facultad que tenemos como seres pensantes para lograr descubrir, poner al descubierto lo universal. Esta distinción, esta separación se aproxima un poco más y sobre todo resuelve el célebre problema, el célebre dilema entre las ideas por una parte de Platón y los entes individuales. Son dos acciones que realizamos a través del pensamiento. Sigue expandiéndose en el terreno de la moral, lo que hoy denominaría la ética. Para Aristóteles era el arte de vivir bien. ¿Qué es lo bueno para el hombre? Y respondía, el bien supremo del hombre es el fin último de todos sus actos. ¿Y cuál es ese fin último? La felicidad. Todo lo que está o realiza el hombre en su vida está en función de ese bien supremo, de ese fin último, tratar de buscar ese grado de estabilidad, de satisfacción, de goce de la vida que llamamos la felicidad, que como todos sabemos es tremendamente difícil de lograr, ¿no? Porque siempre hay circunstancias, problemas, obstáculos que no garantizan que logremos con relativa facilidad o rapidez alcanzar ese estado. Además es un estado transitorio. Está inmediatamente puesto bajo cuestión y pasamos de un estado de felicidad a un estado de infelicidad, a pesar de que nos pasamos la vida buscando ese bien supremo, ese equilibrio en el orden emocional para vivir bien. Y para entender esto un poco más, pues Aristóteles añade algunas otras categorías. La virtud, de la que ya nos había hablado Platón, y que siguiendo a Sócrates se trata de una disposición del alma, una capacidad o aptitud de comportarse de un modo determinado, de una forma correcta, hábil, etcétera, etcétera. Que él considera que puede ser efectivamente educada, al igual que lo había creído su maestro Platón. Y dentro de esas virtudes está la prudencia. Uno de los momentos quizás más interesantes de la obra aristotélica, la virtud del hombre sensato. En griego antiguo esa prudencia se llama phronesis, esa capacidad que uno tiene de lograr de manera sensata, de manera ecuánime, de manera equilibrada, lograr enfrentar cada uno de los problemas de la vida. Es probablemente una de las virtudes más envidiables que uno puede tener, la prudencia. Y está la última, la suprema, que es la culminación de toda la vida moral, de acuerdo a la concepción aristotélica, alcanzar
la sofía, la sabiduría. Ahí el hombre se eleva hacia el momento más alto de su existencia y adquiere esa sabiduría y se realiza plenamente su vida moral. La relación que históricamente mantuvieron durante la vida de ambos, Aristóteles y Platón, parece haber tenido altos y bajos. Como les decía al principio, fueron maestro y discípulo y admirados el uno del otro. A pesar de que Aristóteles nunca le complació la solución que Platón había dado en torno al problema de las ideas por un lado y de las cosas por el otro. La orientación que le dio al Liceo enuncia efectivamente una discrepancia radical con la concepción aristotélica, platónica. Es interesante que de ahí salen estas dos actitudes frente a la vida. Mientras que Platón siempre está buscando allá arriba, en el más allá, con una especie de entelequia extraña, el sentido, la realidad misma, para Aristóteles está más en el piso, más en la realidad, más en la tierra, en algo terrenal como tal. Y eso queda muy claramente expresado, estas dos actitudes, mirando arriba o mirando a las cosas terrenales, en el célebre cuadro de Rafael, que conocemos como la filosofía o la Academia de Atenas. Un hermoso fresco en el cual aparecen en un lugar que para nada tiene que ver con la Grecia antigua, es más bien un edificio romano, todos y cada uno de los grandes pensadores de ese momento histórico, de toda esa gran familia de filósofos que se fue engendrando en diferentes momentos. O sea, coexisten fuera del tiempo todos los grandes pensadores. Y al centro las dos figuras cumbre, las dos figuras que resaltan, la de Platón y Aristóteles. Y no es casual que justamente Rafael pusiera a Platón dirigiendo su mano hacia arriba como parte de esta prédica de lo ideal, de la idea, como algo trascendente, ajeno a las cosas, y de Aristóteles como invitándolo a centrar la atención en las cosas reales, mirando hacia abajo, hacia lo terrenal, hacia las cosas individuales. No es casual que con Platón se abra una vía de la interpretación del sentido mismo del proceso cognoscitivo, y ese es su gran mérito a pesar de los errores y de las mistificaciones a que la logró. Y que con el señor Aristóteles logremos los fundamentos de lo que luego serían las diversas ciencias naturales.